¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Este video es inusual y no se parece a ninguno de los anteriores. Hace un rato, mientras me encontraba en oración en la presencia de mi Dios, puso en mi corazón el hablarles acerca de lo que Él hizo por mí cuando me rescató hace ya más de 20 años. Creo que el objetivo que busca Dios al pedirme que haga este video es que ayude a personas que quizás no estén logrando avanzar en su vida espiritual, que estén estancadas, que estén con dudas o inquietudes acerca de Dios y de su existencia, que tengan a lo mejor en su vida personal problemas y desafíos que no logran vencer debido a que todo el tiempo les han dicho que es normal vivir de cierta manera, sumergido en ciertas esclavitudes o ciertas formas de pensar y de actuar que no son congruentes con la palabra de Dios. Y yo quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, exponerte, eh, pues básicamente lo que fue mi conversión. Entonces, este video no trata de un tema, este video habla sobre cómo Dios tiene misericordia de un pecador como yo. Crecí como un niño mexicano, común y corriente, inquieto, travieso, sin, sin ninguna, sin ninguna clase de influencia espiritual. Mis padres tienen la ideología de que no tienen por qué imponer o por qué decirnos en qué creer. Así que crecí como un niño sin ningún tipo de instrucción religiosa, básicamente. Eh, para mí Dios no representaba nadie ni nada por cuanto no había ningún tipo de instrucción o de ningún tipo de enseñanza en mi vida. Así que crecí como cualquier otro niño, con las desventajas de que mis padres día a día buscaban el lograr sacar adelante a la familia y pues como cualquier ser humano con dificultades para poder comer, vestir, etcétera. No fui un niño que tuviera dinero, no fui un junior como decimos acá en México. Fui un niño más bien al que sus padres le costó mucho trabajo poder ir sacando adelante. No había dinero sobrado en casa, había que comer, gracias a Dios nunca faltó, pero no había más que solamente esto en el hogar. Así que pues mis diversiones tenían que ver con las diversiones de cualquier niño. Sin embargo, y a pesar de que no había una instrucción religiosa, me gustaba entrar a las iglesias a admirar la estructura, la grandeza, la arquitectura, etcétera. Me gustaba entrar y una de las cosas que recuerdo que me hacía dudar mucho, que me hacía cuestionarme era por qué siempre había un hombre eh, con prácticamente nada de ropa, ensangrentado, en una cruz, al que todos se hincaban a adorarlo, o a honrarlo, o a orarle, o a rezarle. Y eso a mí me causaba una molestia. ¿Por qué razón eh, en todas las iglesias a las que llegaba a entrar había un hombre lastimado, un hombre que yo veía como una escena de un asesinato de un hombre que estaba sufriendo y no entendía en mi niñez, en mi ignorancia, no entendía por qué razón eh, había en cada iglesia en la que podía entrar había un hombre lastimado, lesionado. Finalmente nunca obtuve una respuesta clara acerca de ello y pasaron los años. Cuando iba a entrar en la adolescencia, más o menos a los 12 años, eh, tuve la oportunidad de que unos vecinos de donde yo vivía me invitaran a una congregación cristiana. Mis padres, como no tienen un, como les repito, no tienen una ideología religiosa o alguna creencia específica, me dejaron ir sin ningún problema. Y en aquel momento, las dos cosas que más se me quedaron grabadas de aquella visita que hice en aquella congregación cristiana fue que Jesús era el único camino, la verdad y la vida, y que la Biblia era la palabra de Dios. Esas dos pequeñas semillas de mostaza me sirvieron después para poder convertirme, para poder buscar a Cristo.
comencé a convivir como adolescente y me sumergí en un mundo que en aquel entonces era bien complicado. A través de la música comencé a dejarme influir por algo que se llama el movimiento underground o darketos, los famosos darketos, que hoy en día son muy conocidos, no te espantas al ver uno, pero hacia finales de los ochentas la corriente que venía de Gran Bretaña no era tan habitual encontrarse con personas vestidas de negro. Me volví una persona que asumió ideales anárquicos, anti religiosos y muy proclive al alcohol, a las drogas, etcétera. Entonces me sumergí en una vida demasiado eh, viciosa, demasiado ajena a la sociedad, inclusive nada más había un grupo de jóvenes con los que normalmente eran con los que me llevaba y de ahí en fuera pues mi margen de socialización era básicamente nula. Obviamente nunca faltaron oportunidades para vicios, para drogas, para malas decisiones. Así que mientras más avanzaban los meses y mientras más avanzaban los años, cada vez me sumergía más y más en dependencia de estupefacientes, etcétera. Y llegó un momento en el cual, pues definitivamente mi vida llevaba una tendencia a la autodestrucción, a a la corrupción de una manera muy, muy tremenda, muy fea. Cuando llegué a la edad de los 16 años, terminé mis estudios de secundaria. Acá en México le llamamos secundaria. Estos estudios concluyeron y entonces iba a pasar a lo que es la preparatoria o polimodal como le llaman en Argentina, ¿no? Comencé a acudir a un curso de preparación, un curso para tratar de ponerme eh, bien, bien filoso, decimos en México, o sea, bien, eh, prepararme lo mejor posible para el examen de ingreso al polimodal o a la preparatoria. Y eh, durante esta estancia en este curso conocí a un compañero que vivíamos por el mismo rumbo, se dirigía normalmente hacia el mismo rumbo que yo. Es muy curioso cómo Dios va haciendo las cosas. Mi vida para nada era buena. Y conocí a este individuo, comencé a platicar con él y en alguna ocasión me dice, oye, fíjate que va a pasar un cuñado por mí y nos vamos a ir para allá, para la casa, no sé si quieres que tengamos un aventón porque vivíamos hacia el mismo rumbo. Sí, está bien. Pues imagínate, pues yo iba vestido todo de negro, unas botas, largas, el cabello pintado de color morado, este, eh, bueno, el clásico de arqueto, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes los han de ubicar. El tema sucedió que en aquel momento en el cual me invitaron a darme el aventón, yo acepté y me comentaron, me hicieron saber que iban a pasar a una estación del subte, le llaman en Argentina, del metro, acá en México. Se detuvo el auto, se baja este muchacho y de momento nos empiezan a llegar policías por todos lados. Y bueno, pues el trato no era precisamente el más cordial que digamos. Resulta ser que a este muchacho lo acusaron de vender calificaciones de una materia para una preparatoria acá en la Ciudad de México. Supongo yo que alguno de los chicos que estaba siendo extorsionado por este maestro les avisó a sus papás y sus papás dieron aviso a la policía y llegaron ahí con armas largas y yo nunca me había metido en problemas legales, o sea, sí podía ser, dar la apariencia de ser muy rebelde, y sí, sí lo era, sí era muy rebelde, pero nunca me había metido en cuestiones legales, trataba como de evitar este tipo de problemas para poder seguir con mi vida con bastante tranquilidad. El asunto es que de momento nos llegaron ahí y para mí fue un impacto muy fuerte. El impacto que produjo en mí
el que llegaran policías, que nos llevaran arrestados, que empezaran a querer culparme como si esto fuera un criminal, para mí en mi vida fue de un impacto muy fuerte, muy intenso. Tuve mucho miedo, tuve mucho temor y le pedí a Dios que me ayudara. Y le dije, si existes, porque no creo que existas, pero si existes, ayúdame a salir de esta. Y pues te voy a buscar. Gracias a Dios estos dos muchachos confesaron y dijeron que yo no tenía nada que ver, que yo nada más iba porque me iban a dar un aventón. Y entonces salí sin ningún problema, sin ningún tipo de cargo ni nada por el estilo, eh, para continuar con mi vida. Y de hecho continué con mi misma trayectoria, fue nada más como una llamarada de petate, decimos en México, es decir, como algo que da un fuerte, una llamarada muy fuerte y después se apaga y se acabó. O sea, de momento sí es muy intenso y de momento se termina y se acaba. A eso le llamamos acá llamarada de petate, ¿no? Y en aquel momento, pues yo continué con mi vida como si nada. Presenté para mi examen a la preparatoria que quería, me quedé en la preparatoria que quería, que buscaba, y comencé a asistir a principios de agosto del 93 a aquella preparatoria donde me había querido quedar para seguir continuar con mis estudios y que lo había logrado. Eh, cuando empiezo a ir a la preparatoria, voy con una forma de vestir pues de negro, o sea, como siempre me habían conocido, como siempre había sido hasta ese momento. Y a mediados más o menos de agosto, la tercera semana de agosto, llegan y tocan a la puerta de mi casa y me avisan, una persona a la que no conocía, me avisa que me estaban citando nuevamente para declarar en el caso este que había pasado hace ya varios meses y del cual había salido librado. Y cuando yo le pregunto a este hombre, ¿por qué me están mandando llamar si ya quedó claro que yo no tuve nada que ver? Dice, pues no sé, eso lo tiene que decidir el juez. Usted tiene que presentarse. A partir de ese momento, eh, me empezó a entrar un terror, literalmente, un miedo muy intenso. Porque iba a ir a un lugar y yo no sabía si iba a poder volver a pisar la calle. Aunque todo fuera a mi favor, gracias a Dios que este estado en el cual me permitió entrar de angustia, de ansiedad, de verdad, de una profunda tristeza, porque pues yo ya tenía planes hacia adelante. Yo tenía planes hacia adelante, yo quería este eh, graduarme, etcétera. O sea, yo tenía planes para adelante y de momento todo se reducía a la decisión de una persona. Si era o no culpable, si estaba o no estaba en el lugar y momentos no atinados o no indicados y finalmente me iba a causar un problema y todo se reducía a eso. Y amados, esto ojalá los haga reflexionar. Las cosas se reducen a nada porque no tenemos el control de absolutamente nada. De tal manera que comencé a estar profundamente estresado. Y el Espíritu Santo, sin que hubiera ningún predicador, sin que hubiera una influencia religiosa, sin que hubiera un cassette, unas enseñanzas, nada que tuviera que ver con Dios, comenzó a tratar con mi vida. Comenzó a hacerme sentir responsable de la vida y de mis decisiones equivocadas. Comencé a asumir responsabilidades en ese momento. En mi mente venían y venían y venían los momentos y los desatinos que había tomado, que había decidido hacer. Es decir, fue como si de momento alguien me estuviera explicando de manera literal que lo que estoy viviendo es consecuencia de mi propia maldad. De tal manera que estos pensamientos comenzaron a surgir en mi mente y estuvieron así alrededor de un mes, que fue el tiempo entre el cual recibí la notificación y me tuve que presentar ante el juez, que en aquel momento, por ser menor de edad, eh, correspondía al área de menores. Y todo ese tiempo fue un tiempo agónico para mí. Fue un tiempo de total angustia,
de total tristeza, de no saber qué va a pasar de mí, de mucha incertidumbre. Yo iba a la escuela y mientras reía, por dentro lloraba, me angustiaba, estaba triste, estaba solo, iba a fiestas y nada me llenaba, no había nada que me hiciera sentir un poco de tranquilidad, un poco de paz. De tal manera que conforme se fue acercando la fecha de la audiencia, me empezaron a dar inclusive fiebres por la angustia. Yo no sé si alguien que sea médico me dirá, pues es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, o a lo mejor sí, no lo sé, pero, pero me empezaron a dar fiebres, sin ningún motivo. Y conforme se fue acercando la fecha, cada vez crecía y crecía y crecía mi angustia, y cada vez me sentía más y más y más culpable de no tomar buenas decisiones, de llevar una vida que no era correcta. La noche previa a la audiencia, recuerdo que estaba en mi habitación, cerré la puerta y dije en oración, si estás ahí, si en verdad existes, quiero rogarte que me saques de este problema, quiero rogarte que me quites de esta angustia y que me des la oportunidad de buscarte. No sé dónde, no sé cómo, pero te voy a buscar y te voy a seguir y te voy a servir. Y entonces así oré en aquella noche, la noche previa del 1 de octubre del 93. Y al día siguiente me presenté en la audiencia y me dice el del Ministerio Público, ¿ustedes Abraham Acevedo? Sí, soy yo. Ah, bueno, mire, ya se puede ir. No hubo ningún problema, ya no fue necesario su declaración, ya se puede retirar. Muchas gracias por haber asistido. Yo me quedé con cara de, ¿así nada más? Sí, señor, así nada más puede retirarse. Para mí fue una respuesta. Quizás para otras personas puedan decir, pues es que era algo normal, y eso era lógico que fuera a pasar, porque porque eras un menor de edad, porque no habías tenido antecedentes penales, por muchos motivos a lo mejor yo no iba a entrar a la cárcel. Pero el trato personal que Dios tuvo y esas convicciones que hubo en mi corazón me llevaron a decir, me escuchó, Dios me escuchó. De tal manera que a mi regreso a casa, yo en lo único que podía pensar era en decir, wow, me escuchó, me oyó. Y en mi mente se generó en ese momento una lucha entre seguir con la vida que llevaba o en verdad buscar a Dios con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Al regresar a casa, me volví a poner de negro, como diciendo, pues ya no pasó nada, como otra llamarada de petate, como decimos en México, y salí buscando a los amigos con los que siempre me reunía, como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera dicho nada, como si no me hubiera comprometido a nada, como si nunca hubiera orado, como si fuera a seguir mi vida como la estaba planeando. Gracias a Dios ya no me dejó. Ese día mi vida cambió. Cuando iba caminando rumbo a ver a los amigos, donde normalmente nos reuníamos, mi mente no dejaba de pensar y de hacerme sentir culpable porque yo había quedado en algo y no lo estaba cumpliendo. Yo había quedado de buscar a Dios y no lo estaba cumpliendo. Entonces, en mi mente dije, bueno, todavía mi soberbia, le dije a Dios, si quieres que te siga y que te sirva, que me encuentre a fulano de tal. Fulano de tal, para que lo sepas, era un conocido amigo que para nosotros era la única referencia cristiana que había. Él se decía cristiano, aunque tomaba con nosotros, pero se decía cristiano. Y pues para mi ignorancia, él era la única referencia cristiana que habría a mi alrededor. Y entonces yo le dije a Dios, Señor,
si quieres que te siga, que me encuentre a fulano de tal, pero que esté yo solo, porque sé que si estoy con mis otros amigos no le voy a preguntar absolutamente nada. Y yo sabía casi con seguridad que no me lo iba a encontrar porque era una persona que ocasionalmente le llegábamos a coincidir en algún lugar. Sin embargo, doblo la esquina en una calle y viene él caminando solo. Y yo voy solo como se lo había pedido a Dios. Y dije, no, sí me está llamando. Y entonces paré al muchacho este y le dije, oye, háblame de Jesús. Ya jamás llegué a ese encuentro con mis amigos. Gracias a Dios. Ya no me permitió llegar. Este amigo, este conocido, me habló acerca de Jesús a su manera. eh, Como hoy en día creo muchas veces se habla acerca de Jesús con mucha ligereza, como si fueras a comprar chicles a a la tienda, ¿no? Aceptas a Jesús y ya eres cristiano. Y, y recuerdo que me dedicó un tiempo, lo escuché, ni recuerdo qué fue exactamente lo que me dijo porque no, no me estaba bendiciendo lo que estaba tratando de decirme. Pero lo que sí fue una realidad es que para mí eso representó una respuesta nuevamente a una petición, nuevamente a una oración. Y entonces regresé a casa, subí a mi cuarto y me encerré y no sabía ni cómo orar, no sabía ni cómo empezar. Lo que sí recuerdo es que lo que le dije a Dios fue, no sé cómo empezar, pero aquí estoy. Me arrodillé y empecé a recordar todas mis malas decisiones empezaron a venir a mi vida como si se tratara de, de un pergamino de cosas que una detrás de otra venían a mi cabeza, que había hecho mal y que había cometido y vinieron a mi cabeza las mentiras y vinieron a la cabeza todas mis borracheras y lo que hacía y lo que no hacía y era tan abrumador, era tan desconcertante ver la podredumbre, el fango, la asquerosidad de mis decisiones. Yo no me sentí bueno. Yo no me engañé diciendo, pues no he sido tan malo, he obedecido aquí, he obedecido. No, realmente pude entender, pude ver, Dios me habló y me dijo, me hizo saber todo lo que estaba haciendo mal. Todas mis maldades las recordé como si hubieran sido al día anterior, el día anterior. Y comencé a decírselas a Jesús. Comencé a hablarle y dije, Señor, es que yo he sido esto, yo he sido aquello, y he hecho esto, y he hecho esto. Y entonces era tanto lo que decía que no podía creer. Dije, ¿cómo es posible? Cómo puedo salir de esto? O sea, ¿cómo puedo cambiar mi vida cuando son tantas las cosas que están sobre de mí? No hubo predicador, no hubo una hermosa enseñanza en aquel momento, no hubo una preciosa alabanza, solamente estaba el silencio de mi habitación, Dios y yo. No sabía cómo salir de ese entorno, ya no sabía qué hacer. Era demasiado abrumador, yo me sentía profundamente culpable, eh, no quería saber ninguna otra cosa, ningún otro pensamiento que me llegara a venir, porque sí llegaban a venir pensamientos de que me decían, pero como que estás exagerando, ¿no? Como que esto es demasiado. Y yo decía, no, es que es verdad, o sea, yo estoy mal, yo no estoy en paz con la gente, no estoy en paz conmigo mismo, no estoy en paz con Dios, yo estoy mal. Y entonces eh, mis padres me habían hecho un escritorio de madera y en la parte de hasta arriba, ahí donde casi ni se ve, ni se alcanzaba a mirar, eh, había una cruz hecha con de estas hojas de palma de algún domingo de Ramos, creo que así se le llama, que mis papás en algún pueblito compraron. Y bueno, estaba ahí arrumbada en la parte de arriba, pero en aquella ocasión estaba salida una parte de la cruz y volteé y la alcancé y la tomé y la vi, era una cruz de palma, no tenía ningún tipo de,
de cuestión especial ni nada por el estilo. Sencillamente volví a preguntar. O sea, ese objeto me hizo volver a preguntar por qué desde niño tenía la inquietud de que hubiera un hombre ensangrentado siempre ahí, en la cruz. Y en aquel momento recibí la respuesta. En aquel momento me vino el entendimiento por qué. Cuando volví a cuestionar lo mismo, me vino a mi corazón unas preciosas palabras, por amor a ti. Cuando este pensamiento vino a mi mente, comencé a llorar de una manera que, que no puedo describir. Y comencé a sentir una y otra vez amor. Lo único que sentía era amor. Me sentía profundamente amado. Profundamente amado. No tengo palabras para poder describir el inmenso amor que estaba sintiendo en ese momento. Y pude entender que para que yo estuviera sintiendo ese profundo amor, aquel hombre tuvo que ser clavado en esa cruz. Y entonces dije, Señor, tomaste mi lugar. Tomaste mi lugar. Yo no lo merecía y tomaste mi lugar. No sé cuánto tiempo habré pasado solas ahí en mi habitación, no lo sé. Lo que sí sé es que ese día Jesús me limpió de mis pecados. Descansé, dormí en paz, sabiendo que Dios me había perdonado, sabiendo que era una persona nueva, que iba a haber cambios. Hasta ese momento la Biblia y yo no teníamos comunicación, así que no tenía idea de lo que significaba volver a nacer, un nuevo corazón, etcétera. Sin embargo, yo me sentía diferente. Yo sabía que había algo diferente en mí, que algo había cambiado, que se había roto algo, que algo aquí adentro se había derretido y había dado lugar a algo más, que me hacía sentir profundamente gozoso, en paz, lleno de gratitud, hasta la fecha. Al día siguiente era sábado, así que lo normal es que me despertara, y me pusiera a hacer las cosas que como de arqueto normalmente hacía. Sin embargo, fue muy diferente la mañana siguiente para mí. Me desperté con gozo, con paz, y cuando hubo oportunidades para poder decir malas palabras, ya no las decía. Había la oportunidad para decir mentiras, ya no echaba mentiras. Había la oportunidad para poder regresar a vicios, ya no hubo necesidad de regresar a vicios. En otras palabras, se generó en mi corazón un cambio de la noche anterior a esa mañana que no puedo explicar con palabras. Lo que sí sé es que la gracia de nuestro Señor Jesucristo me limpió de tal manera que yo al día siguiente no tenía deseos de hacer cosas malas. Se generó un cambio verdadero. Al día siguiente ya no decía groserías. Y de verdad, Dios es testigo, no las necesitaba. Realmente Dios transformó mi corazón, transformó mi vida. A partir de ese momento teníamos una Biblia que se llama Dios habla hoy, que parecía una baraja de cartas porque todas las hojas se le caían. Y la agarré y comencé a leerla. Comencé a leerla eh, a partir del Nuevo Testamento. No sabía por dónde empezar, pero comencé a leer a partir del Nuevo Testamento. Y entonces, ese mismo sábado, abrí todos mis cajones con toda mi música, darqueta, rockera, etcétera. Y como en aquel entonces las cintas se salían de sus estuches, eran unas cintas así café largas, comencé a todas a romperlas, a cortarlas. El asunto es que hice una montaña de cintas, de cassettes, de videos, de música, de playeras con alusiones blasfémicas, o sea, de arquetas y demás.
todo, hice una montaña enorme de basura, creo que saqué 2 bolsas de basura si no me equivoco, que bueno, hasta me llevé un regaño de mi madre porque dijo, ¿qué estás haciendo con todo eso? Todo lo rompí, todo me deshice de todo eso. Al siguiente lunes, cuando acudo a la escuela, acudo ya estando en Cristo. Y ya no acudo como Darketo. Sin que nadie me lo dijera, al haberme deshecho de todo esto, también cambié mi forma de vestir. Nadie me lo dijo. No había predicadores, no había pastores, no había iglesia, no había nada más que Dios que me estaba enseñando cómo debía de vivir, cómo debía de actuar. Y entonces todo aquello que conscientemente sabía que estaba mal, lo dejé, lo abandoné. Comencé a dedicarme a estudiar la Biblia. Obviamente, pues yo no tenía ni idea a qué congregación o dónde ir, a qué religión acudir. Sabía lo que había pasado en mi vida, pero no sabía en dónde estaban personas que les hubiera pasado lo mismo que a mí. Así que comencé más bien a dedicarme a estudiar la Biblia y a orar. Al paso del tiempo, unos meses más adelante, después de las vacaciones de diciembre, comencé a pegar panfletos en la escuela, invitando a otras personas que creyeran en Jesús a reunirnos. Eh, y para mi sorpresa, comenzaron a llegar algunos muchachos, algunas muchachas, algunos jóvenes ahí a la prepa, nos empezamos a juntar y les empecé a platicar que tenemos que hacer algo por la escuela, tenemos que hacer algo por la gente por los muchachos que están enviciados, etcétera. Y me di cuenta que en lo que más se concentraban eran en los temas de quién iba a ser, que si iba a haber un líder, que si, o sea, la verdad es que absurdas, cosas tan simplistas. Y yo les decía, pues, hermanos, espérense, o sea, vamos a concentrarnos en tratar de ganar almas, en tratar de hacer el bien, de buscar ayudar a los demás. Y Dios en su misericordia me permitió empezar a platicarles acerca de las cosas que estaba entendiendo a través de la palabra de Dios y empezaron a bendecir sus vidas. De tal manera que sin así pedirlo, me empezaron a empujar a que yo les estuviera compartiendo. A mí se me hizo algo, eh, una locura. O sea, ellos tenían iglesias, tenían lugares donde ir y yo ni siquiera tenía un lugar a donde ir y ya me estaban empujando para que les compartiera. Era una verdadera locura, ¿no? Así lo percibía. Y entonces me empezaron a preguntar que en dónde me congregaba. Le digo, no, pues la verdad es que no sé a dónde acudir. Y comencé a visitar iglesias, me empezaron a invitar a distintos lugares y comencé a visitar iglesias y mi sorpresa fue que los lugares a los que iba hacían cosas que yo ya había abandonado. Vivían de maneras que yo ya había abandonado y que no me explicaba por qué razón las personas podían seguir haciendo cosas cuando el amor de Dios era tan grande que nos sumergía en una vida completamente distinta. Así que comencé a buscar alternativas donde congregarme. Lamentablemente me encontré con muchas personas que me dijeron, es que estás en tu primer amor. Yo no entendía eso. La verdad es que no comprendía a qué se refería con que estás en tu primer amor. Hoy puedo entender que eran personas con serios problemas de frustración que no les había ido bien. Y así fue que inicié mi caminata cristiana. A través de más de 20 años, por los motivos que no alcanzo a entender, Dios me ha empujado a hablar de su palabra. Y no lo he dejado de hacer. He buscado hacer su voluntad. Hubo momentos difíciles en estos 20 años hasta el día de hoy. Ha habido momentos difíciles, momentos en los cuales inclusive mi propia fe ha sido puesta a prueba, he cuestionado, he tomado malas decisiones también, pero Dios en todo me ha ido corrigiendo en su bondad, en su misericordia. No me ha abandonado y no te va a abandonar si en verdad anhelas un cambio verdadero. Lo único a lo que te invito es no te justifiques, no trates de encontrarte el lado bueno porque no lo tenemos, no hay un lado bueno, no hay una buena versión de nosotros. Lo único que necesitamos es reconocer nuestra mala versión, nuestra mala maldad, nuestra maldad, nuestros pecados, arrepentirnos de ellos y entrar por la puerta angosta. Dios tiene un plan para tu vida, como lo tiene para mí. Y Dios tiene un plan para tu vida
Renunciar a ser alguien que cree ser bueno es lo más difícil que puede existir. Atreverse a decir, yo no soy cristiano, aunque lo he creído o aunque he pensado que sí lo era, porque mi vida no es congruente con lo que la Biblia dice, no puedo vivir lo que la Biblia dice. Es tiempo de empezar por reconocerlo, por entender que necesitas ser cristiano en serio, no solamente en serie. Y que Dios te bendiga. Cuídate.